ahora vamos a centrarnos en la representación masculina en el arte. Si bien en el otro video hablamos sobre la representación femenina y fuimos observándolo históricamente, en esta ocasión me parece interesante hacer una especie de confrontación respecto a cómo se construyó entonces la masculinidad en el arte. En la época antigua es importante hacer esta diferencia entre el arte rupestre y el arte antiguo, ¿no? Porque hay un punto fundamental en estas dos como concepciones. Al inicio, si bien no soy experto en arte, es notable que el arte rupestre está más concentrado en representar actividades de la vida cotidiana, mientras que el arte antiguo ya se formaliza en símbolos, en ideas, en conceptos, y no solamente en lo que están observando en el día a día. La forma en la que se representa la masculinidad en el arte antiguo va a ser a partir de dioses, de guerreros, de figuras grandes, musculosas, como imponentes, ¿no? Porque la intención que buscaba era, a diferencia del arte de las mujeres, que representan como fuerzas de la naturaleza, en este caso intentan representar individuos, no conceptos. Todo esto parte desde algo que es importante tener en cuenta, que es la propiedad privada, ya que la propiedad privada nos permite entender que empieza a haber un linaje y por lo tanto una necesidad de contar la historia y a quién pertenecen las diferentes tierras. Lo que intentaban representar como masculino era a esta figura individual dueña, ¿no?, de esas tierras, como a quién le pertenecía el linaje, a quién le pertenecían pues las diversas propiedades, ya que en aquel tiempo es importante recordar que una propiedad no solamente era un objeto inanimado, ¿no? También eran personas, eran pueblos, animales, leyes, derechos, ¿no? Entonces, pasando al arte griego y romano, ¿no?, lo que empieza a representarse ahora son figuras heroicas, dioses, historias de grandes experiencias que han ocurrido. Aunque hay una afinidad por los cuerpos grandes, musculosos, estéticos, esto estético está más relacionado con que aún teniendo esta posibilidad de ser un ser como atractivo y erótico, logra controlarse para cumplir sus hazañas, ¿no? De ahí es que muchas de las representaciones de genitales que tienen no están relacionadas con la parte erótica, ¿no? Porque son tan hábiles, ¿no?, tan fuertes, tan llenos de autocontrol, que aún en la desnudez no se dejan llevar como por sus pasiones, ¿no?, físicas, sino pasiones como mentales, emocionales. Bueno, ahora pasamos a la Edad Media, al arte barroco, en donde la forma en la que se representa el cuerpo masculino cambia profundamente porque se empieza a cubrir. Ahora la desnudez ya no es algo aceptable, ¿no?, porque nos empiezan a regir otros valores, donde el sufrimiento, ¿no?, o el martirizarse va a ser la principal cualidad que hay que cultivar, ¿no?, y que hay que desarrollar como hombres, ¿no? Entonces, los roles de género... ¡Ay! Al bandador de palomas que regresa. Los roles de género se ven muchísimo más representados, ¿no?, tanto en hombres y mujeres. Lo que veíamos anteriormente, la mujer también sufre, pero ese sufrimiento le da valor, ¿no? El hombre sufre, pero ese sufrimiento le sirve para alcanzar la divinidad, para estar más cercano a Dios. Ya que la principal figura que se representa es la de Cristo, ¿no? Pero ahí es muy importante entender cómo, si bien se muestra su cuerpo o torso y partes desnudas, ¿no?, la parte genital siempre es cubierta y sobre todo se puede visualizar que ese sufrimiento que está atravesando fue un sufrimiento elegido, ¿no? Él no fue como víctima de las circunstancias, ¿no? Era un plan predestinado que conocía y que aceptó, ¿no? En el arte de la Edad Media y Barroco, lo que se intenta representar son valores, ¿no?, cosas que se tienen que ejercer y desarrollar en la profundidad de nuestro ser, ¿no?, donde el cuerpo ya no tiene una representación principal, ¿no?, por eso es cubierto. Bueno, pasamos a la época donde el arte, ¿no?, está completamente representado por gobernantes, por conquistadores, ¿no? Hablamos de esta época donde todos los hombres que aparecen están en forma de retrato y representan principalmente su poder y dominio, ¿no? Y ahí vemos un cambio en lo que te mencionaba de las vestimentas, donde toma un papel representativo que estén cubiertos, pero cómo están cubiertos, ya que estas prendas van a representar el poder económico y el poder político que en ese momento ostentaban, ¿no?
Posteriormente vienen dos eventos que van a ser increíblemente representativos sobre la concepción tanto histórica de la humanidad como del hombre. Y estos van a ser las guerras mundiales, ¿no? Ya que se empieza a dividir un poco, ¿no?, la experiencia humana respecto a las personas o los artistas que representan las guerras, nuevamente retomando esta visión heroica, ¿no?, como algo, un principio de deber que tiene que ser generado, y las personas o los artistas que nuevamente ante estas catástrofes de la humanidad se visualizan como seres sintientes y vulnerables, ¿no? Donde empezamos a ver entonces cuerpos rotos, deformados, destruidos, sufrientes, pero este sufrimiento o esta vulnerabilidad que empieza a ocurrir nace desde el caos, ¿no?, desde la violencia. Lo que muestra es solo una manifestación cruel y despiadada de lo que implica ser hombre. Y llegamos finalmente a la época actual, donde existe una transformación más crítica sobre lo que implica ser hombre, y por lo tanto la representación de esto va a estar dado en también cuerpos diversos, experiencias diversas, ¿no? Se empieza a retomar nuevamente el aspecto de la sexualidad, ¿no?, y la vulnerabilidad, pero ya no como aspectos trágicos que irrumpieron en la vida, sino como manifestaciones, experiencias y oportunidades de desarrollo de los seres humanos y principalmente de los hombres. Entonces el cuerpo masculino empieza a ser expuesto, empieza a ser observado, pero ya no observado desde esta visión de querer ser, sino una experiencia que te invita a cuestionarte a ti también personalmente sobre quién eres y qué buscas en esta vida. El arte contemporáneo muestra que la masculinidad no es una norma, sino una identidad, y como identidad es algo que se construye día a día. La masculinidad en el arte, a diferencia de lo femenino, fue durante siglos el punto de vista y no el objeto, y solo mediante la crisis inicia a ser observado. Nuevamente así terminamos este video, esperando que les guste y hayan disfrutado el bello paseo y las bellas vistas que les intentamos proporcionar de acueducto alessandrino y de la ciudad de Roma, sobre todo en espacios donde casi nunca se va, ¿no? Bye. Bye.